Pues estamos ya acabando el congreso, lo que ha sido la parte presencial y online de la presentación de las ponencias y las comunicaciones, que yo creo que la semana que viene empezarán a estar a disposición de todos aquellos que quieran acceder a través de la página web de este congreso, por si alguno se ha perdido y quiere recuperarlo. Y también pronto tendremos a disposición, yo espero que antes de fin de año, pues la publicación en el libro que recoja todas estas ponencias, comunicaciones, conferencias, etcétera, y que pondremos a disposición de toda la comunidad científica, operadores jurídicos y público interesado. Por tanto, quiero dar las gracias de nuevo, exclusivamente, a todos los que han participado y también, para clausurar, en realidad, a mí lo que me cumple es el honor de presentar a un querido amigo, a un entrañable compañero, que es Mariano Bacigalupo Sagesta, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo de Brisgovia, de Alemania, no la Suiza, y que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional a Distancia, actualmente en excedencia. Tiene una larga y brillante trayectoria como profesor, como investigador, autor de más de un centenar de publicaciones en libros, artículos de revista, colaboraciones en obras colectivas que abarcan muchos ámbitos del derecho administrativo, también del derecho constitucional, del derecho europeo. Entre dichas investigaciones y publicaciones destaca como una línea preferente la del derecho a la energía, lo que se explica por la segunda faceta de su vida profesional, que es precisamente la que le trae a este congreso. Ocupa actualmente el puesto de consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y anteriormente fue director de la Asesoría Jurídica y vicesecretario de la Comisión Nacional de Energía. Como saben, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es un organismo público con personalidad jurídica propia, que es independiente del Gobierno y está sometido al control parlamentario. Es un organismo que promueve y defiende el funcionamiento de todos los mercados de interés para los consumidores y también en interés de las propias empresas, en particular el mercado energético. Por tanto, Mariano Bacigalupo ostenta una posición privilegiada para explicarnos, además con una visión de futuro, cuál es el papel de las energías renovables y la eficiencia energética ante los desafíos de la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Por ello, quiero agradecerle que haya aceptado estar en esta clausura, en la clausura de este congreso, que sin duda pone el mejor broche de oro. Quiero agradecerle su generosidad de siempre, porque no es la primera vez, siempre está disponible cuando le llamamos, y especialmente que haya encontrado un hueco para estar con nosotros estos días en los que el patio eléctrico está tan revuelto a vueltas con la subida del precio de la luz. Es un tema que, sin ser, claro está, el que motiva esta conferencia, tampoco puede que esté tan lejano. Algo puede que tenga que ver. En todo caso, si alguien lo puede explicar, en el doble sentido de que su deber de reserva se lo permita y de su capacidad intelectual para comprenderlo y para transmitirlo al resto, es sin duda Mariano Bacigalupo. Por tanto, muchísimas gracias, Mariano, y sin más te doy la palabra. Muchísimas gracias, querido Francisco, por primer término a todos vosotros, los que estáis ahí en la mesa, en la Facultad de Derecho de Albacete, a ti, Francisco, nuevamente, a Roberto Galán, a Nuria Garrido, también a Isabel González, que son los profesores responsables de la organización de este magnífico congreso y que además sois también todos responsables de que yo pueda participar hoy en la clausura del mismo. Para mí es un honor, es un motivo de inmensa satisfacción. Os consta a todos, pero a ti en particular, Francisco, que cuentas conmigo, tienes la amabilidad de contar conmigo recurrentemente en las actividades tan prolíficas y expansivas que organizas, en contar conmigo. Por tanto, repito, para mí es un honor, es un motivo de gran satisfacción, lo hago con muchísimo gusto y me dispongo entonces a compartir una serie de reflexiones
con vosotros, los que hoy estáis presidiendo la mesa de este congreso, y naturalmente también con todos aquellos que estáis hoy participando en este congreso. Insisto, es un congreso con unas aportaciones realmente muy notables, muy sobresalientes. No he podido, lamentablemente, seguir, como hubiera sido mi deseo, el desarrollo cabal de todas las sesiones, pero sí he tenido oportunidad de ver los contenidos y de, naturalmente, conocer los perfiles de las personas que han participado como ponentes. Y no cabe sino concluir, por tanto, que estamos realmente ante un congreso del máximo interés. Quedamos todos expectantes, efectivamente, ante la formalización del producto, de estas aportaciones en forma de una publicación que tendrá lugar con toda seguridad bien pronto, como siempre sucede en estas actividades que lidera Francisco Delgado, pero naturalmente todos aquellos otros queridos compañeros que estáis a cargo de este congreso. Bueno, como os decía, quiero compartir con vosotros unas reflexiones generales que yo creo que entroncan bien con muchos de los aspectos que han constituido el objeto de las distintas sesiones, de las distintas mesas. Yo me querría referir básicamente a cuatro aspectos. Van a ser al final 4 píldoras porque no dispongo obviamente del tiempo suficiente para desarrollarlas de modo muy pormenorizado, pero serían cuatro bloques temáticos. Uno primero, el que tiene que ver con la integración de la política energética y la política climática, hablar un poco de los perfiles, los rasgos, los principios de esa nueva política energética al servicio de los objetivos de la política climática. Hablar de la política energética que es hoy política de transición energética. El segundo bloque tiene que ver con, efectivamente, como indica el título de mi intervención, de la conferencia de clausura, que se refiere a los retos y desafíos, ver un poco cuál es el nuevo trilema que afronta la política energética, y en particular me voy a referir a uno de ellos, el de la transición justa, equitativa e inclusiva. En un tercer bloque, tercera píldora, para que nadie se asuste, hablaremos un poco del momento regulatorio actual de las energías renovables, que no pueden obviamente quedar al margen de una consideración más detenida en el marco de esta intervención, y concluiría con una cuarta píldora sobre transición energética y seguridad jurídica, que también al igual que la transición justa, conecta con esta referencia que en su presentación hacía el profesor Francisco Delgado al reseñar muy gráficamente el estado convulso que actualmente atraviesa el patio energético, y donde naturalmente la dimensión justa, la dimensión social de la política energética y también la seguridad jurídica de la política energética afloran con toda agudeza. Bueno, comienzo entonces por lo primero, la integración de la política energética y la política climática, la convergencia de la agenda energética y de la agenda climática, que tiene actualmente su máxima expresión normativa, tanto en el nivel europeo, en el llamado paquete de energía limpia, las normas de derecho derivado de la Unión Europea que integran el Clean Energy Package, donde se produce, como digo, esa cabal convergencia entre la política energética y la política climática, y que naturalmente en el ámbito interno se expresa también en dos instrumentos muy cualificados, que también han sido objeto de mención a lo largo de este congreso. Un instrumento de planificación esencial, que son los planes nacionales integrados de energía y clima, y por referirnos ahora concretamente al caso español, la reciente icónica aprobación, pese a todas sus seguramente imperfecciones e insuficiencias, la icónica aprobación y entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático
y transición energética. Como digo, todos estos instrumentos de planificación y normativos expresan esa convergencia entre la agenda climática y la agenda energética como nunca antes se había producido, por más que ciertamente la política energética nunca había vivido de espaldas a la política ambiental, y recordarán perfectamente que del clásico trilema de la política energética, seguridad, competitividad, sostenibilidad, siempre uno de ellos, uno de los aspectos, uno de los elementos de la política energética, uno de los principios rectores de la política energética, ha sido siempre precisamente el relativo a la sostenibilidad, y por tanto no es una completa novedad que converja la política energética y la política ambiental, y ahora más concretamente la política climática, pero nunca se había producido una integración como la que vivimos en la actualidad, hasta el punto, aunque no sé si esta expresión será compartida por todos los cultivadores de la política energética, sobre todo de las visiones más clásicas, que es la de concebir cabalmente la política energética como una política instrumental al servicio de la política climática. Pero bueno, esto se expresa, en definitiva, en los nuevos principios rectores, los nuevos perfiles, los nuevos rasgos de la política energética, la descarbonización de la economía y en particular del sector energético, en tanto que uno de los sectores en mayor medida responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, objetivos que se expresan naturalmente en la estrategia climática de la Unión Europea, a nivel interno y ya con genuino carácter normativo en el propio artículo 3 de la nueva Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, y que son principios, rasgos y perfiles que, como bien saben, tienen un elemento formal en común, gráfico, y es que son todos objetivos que empiezan por la letra D. Empezaban siendo las primeras 3D, la descarbonización, la descentralización, la digitalización, y surgen nuevas Ds en relación con el sector energético en su conjunto y el sector eléctrico en particular, que es la D de democratización y también la D de regulación dinámica, la dinamicidad de la regulación. Efectivamente, el primer gran objetivo es la descarbonización, que implica la electrificación de usos energéticos fósiles, en particular en el ámbito del transporte, la electrificación de la movilidad, la propia descarbonización de la matriz de generación del sector eléctrico, que tiene que ver con la penetración masiva de generación eléctrica de origen renovable, la sustitución de tecnologías, la gradual sustitución de tecnologías de producción de energía eléctrica emitentes de gases de efecto invernadero, y naturalmente también comporta la descarbonización un elemento sobresaliente de ahorro y eficiencia, de incorporación de nuevos hábitos de uso eficiente, de consumo eficiente de electricidad, de uso eficiente de las redes, y ahí está precisamente la reciente entrada en vigor de la nueva metodología de peajes de acceso a las redes y de cargos del sistema eléctrico, con esa nueva determinación de periodos horarios que tanta polémica ha suscitado, pero que, por cierto, bien poco tiene que ver con la subida del precio de la luz o del precio del megavatio en el mercado mayorista organizado de electricidad. Pero bueno, de esto también quizá tengamos ocasión de decir alguna cosa un poquito más adelante. Tenemos, como decíamos seguidamente, la D de la descentralización. Es decir, la transición energética, además de descarbonizar, descentraliza el sector eléctrico. Aparecen nuevos actores, la generación es más plural, aparece la generación distribuida, aparece el autoconsumo individual y colectivo. El sistema eléctrico de la transición energética es un sector, como digo, con una pluralidad de actores, a diferencia de lo que sucedía
con anterioridad. Y esto determina naturalmente también la necesidad de dotar de nuevas funcionalidades, en particular a las redes. Las redes tienen que adquirir, están adquiriendo ya nuevas funcionalidades. Hace falta que sean redes inteligentes y por eso hay que digitalizarlas. Esa es la tercera D. Pero como digo, es muy importante, y aunque guarda también relación con los anteriores objetivos, perfiles y rasgos de la transición energética, aludir a alguno más, como decíamos, la democratización del sistema eléctrico, con la aparición de nuevos sujetos. Hablábamos de pluralidad de sujetos, pero aparecen nuevos sujetos en la medida en que de entrada un perfil estructural de la transición energética es el empoderamiento del consumidor, poner al consumidor en el centro de la política energética. El consumidor es el gran protagonista de la nueva política energética y lo es tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Y aquí aparecen esos nuevos sujetos tan relevantes de los que también me consta que se ha hablado en el marco de este congreso, que son las comunidades energéticas, las comunidades ciudadanas de energía, las comunidades de energías renovables, la agregación de la demanda, en general la participación de la demanda en el nuevo sistema eléctrico. Bien, estos son en muy apretada síntesis los rasgos, los perfiles, los principios rectores de la transición energética, que es, como decíamos, la expresión cabal de esa nueva política energética cabalmente integrada con la política climática, hasta el punto de ser una política, como decíamos, instrumental al servicio de los objetivos de la política climática. Esta nueva orientación de la política energética genera, sin embargo, nuevos retos y nuevos desafíos, como decíamos. Tenemos un trilema nuevamente. El trilema clásico era el de la seguridad de suministro, el de la competitividad, la posibilidad de que los consumidores puedan adquirir energía a precios asequibles, y el de la sostenibilidad. El trilema clásico no lo hemos superado, pero ha evolucionado hacia un nuevo trilema. Ahora tenemos que hacer compatible la transición energética, tenemos que preservar la competitividad del sector industrial, es decir, hemos de procurar que la transición energética no produzca precios de energía más elevados que los que teníamos con anterioridad, que deterioren la posición competitiva de nuestro sector industrial, que perjudiquen las economías domésticas, que pongan en peligro el bienestar social, el empleo y que pudieran, incluso en hipótesis, producir desafección y frustración social ante la transición energética. Y por tanto, tercer elemento, como decíamos, la transición energética tiene que ser compatible con la competitividad del sector industrial y la transición energética solo podrá tener éxito si es percibida como una transición justa, equitativa e inclusiva. Me quiero detener un minuto en este tercer elemento, la transición justa, equitativa e inclusiva, un aspecto fundamental, como decíamos, para prevenir situaciones de frustración y rechazo social extendido ante la transición energética. Por tanto, la transición justa es inexorable para que la transición energética pueda tener éxito. La transición justa es la expresión de la dimensión y del compromiso social de la política energética. La política energética, decíamos antes en el primer bloque, no vive de espaldas a la política ambiental y a la política climática. Tampoco lo debe hacer de espaldas a la política social o al objetivo de equidad social. Y esto siempre ha sido así. La política energética siempre ha comprendido el establecimiento de obligaciones de servicio público para los operadores económicos que actúan en los mercados energéticos. Obligaciones de servicio público de toda índole, pero en muy buena medida precisamente enderezados a la protección de los consumidores vulnerables, a la provisión de precios sociales para dichos consumidores,
en definitiva, contribuir a la lucha contra la pobreza energética, prohibir la suspensión del suministro de energía eléctrica en caso de impago a consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Todas estas son obligaciones de servicio público que la regulación energética ya prevé en la actualidad y que son, como digo, la expresión, la manifestación de la dimensión y del compromiso social de la política energética. Pero este compromiso y esta dimensión deben ir más allá, sin perjuicio de que, naturalmente, los costes sociales de la transición energética, que los hay porque no es una política neutra, no pueden residenciarse exclusivamente en el ámbito de la política energética. La política energética tiene un rol sobresaliente en este campo, no vive de espaldas a los imperativos de la equidad social, como decíamos, como tampoco lo hace de espaldas a los imperativos de los objetivos ambientales y climáticos, pero no puede suplir el rol de otras políticas que también deben concurrir para garantizar una adecuada y eficaz amortiguación social de los costes de la transición energética que prevengan, como digo, episodios estructurales de desafección, frustración y rechazo social ante la transición energética. Y ahí tienen un papel muy relevante que jugar también, además de la política energética, otras políticas, las políticas de cohesión social, las políticas de cohesión territorial, las políticas contra la despoblación del medio rural, la política industrial, la política de empleo. Pero naturalmente también, insisto, la política energética y al margen de las obligaciones de servicio público, en particular en lo relativo a la protección de los consumidores vulnerables, vemos que la política energética asume ese compromiso y esa dimensión en otros ámbitos, sin ir más lejos, en el ámbito que aquí nos interesa preferentemente, que es el de las energías renovables, haciendo también impactar este requisito de transición justa, este imperativo de transición justa, incluso en la regulación del acceso y de la conexión a las redes. Ahí está, simplemente lo menciono, no puedo desarrollarlo, la regulación incorporada aún recientemente en relación con el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a la red en los denominados nudos de transición justa, aquellos nudos en los que aflora nueva capacidad de acceso como consecuencia del cierre de centrales de generación térmica de carbón o termonuclear, y que no solamente deben dar, obviamente, lugar a la instalación de nueva capacidad de generación renovable, sino que tiene que también esa sustitución tecnológica, que es, como digo, una expresión de la transición energética en el ámbito de la descarbonización, debe, sin embargo, también permitir paliar el impacto, los costes sociales de esta sustitución tecnológica, permitiendo, por ejemplo, como establece la disposición adicional 22ª, de la Ley del Sector Eléctrico, en la redacción a la misma por el Real Decreto Ley 17/2019, que el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a las redes en estas situaciones puedan ser tenidos en cuenta, además de requisitos económicos y técnicos, también criterios o requisitos sociales y medioambientales. Paso entonces a la tercera píldora, brevemente, el momento regulatorio actual de las energías renovables. Las piezas regulatorias están ya colocadas. Eran muy relevantes en este sentido la previsión, como saben, largamente reclamado, de un nuevo régimen retributivo que provea estabilidad y previsibilidad de ingresos para las inversiones en nueva capacidad de generación renovable. El Real Decreto Ley 23/2020 sentó las bases de dicho nuevo régimen retributivo, el denominado régimen económico de las energías renovables, introduciendo un nuevo apartado 7 bis en el artículo 14 de la Ley del Sector Eléctrico, que ha tenido el oportuno desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 960 del 2020, que ha dado ya lugar a finales del mes de enero, como seguramente recuerden, a las primeras subastas de este nuevo régimen económico, que es distinto del régimen retributivo específico,
Es un sistema nuevamente que retribuye la producción, no retribuye la inversión y la operación y el mantenimiento de las instalaciones, proporciona un precio estable, un precio fijo a largo plazo para la producción de energía eléctrica de origen renovable. Es un régimen que, por otra parte, se aparta de la lógica marginalista de los mercados energéticos, es decir, donde cada adjudicatario percibe la retribución correspondiente a la oferta casada concretamente formulada, con independencia de que puedan haber casado ofertas a precio más elevado. Cada uno cobra lo que ofertó, pay as bid, y es un régimen que no se imputa el coste de financiación, como digo, de este régimen retributivo, no se imputa el sistema, no es un coste regulado, se liquida en el mercado y es, por tanto, un régimen de incentivación distinto por naturaleza y por su configuración del que hemos conocido anteriormente, tanto de los regímenes primados anteriores a la reforma del año 13 como del régimen retributivo específico que introdujo en su día el Real Decreto Ley 9/2013. Tenemos también ya a punto, muy importante, toda la regulación también largamente esperada del régimen de acceso y conexión a las redes para movilizar inversiones y ultimar la instalación de nueva capacidad de generación renovable. No solamente necesitamos disponer los elementos regulatorios que atraigan la inversión, tenemos que hacer posible la ejecución de esa inversión. Eso requiere, naturalmente, movilizar también un bien escaso, cual es precisamente el de la capacidad disponible en la red, el régimen de acceso y conexión. Estaba pendiente, como saben, de desarrollo reglamentario, el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico y, como digo, pues también hemos concluido recientemente esta parte de la agenda regulatoria tan esperada y tan necesaria. El pistoletazo lo dio el Real Decreto Ley 23/2020, con la moratoria también del otorgamiento de nuevos permisos hasta que se completara el desarrollo normativo del nuevo régimen de acceso y conexión, y esto lo hemos concluido recientemente, primero con el nuevo Real Decreto de Acceso y Conexión, el Real Decreto 1183 del 2020, la circular 1/2021 de la CNMC, en la medida en que, como saben, el desarrollo normativo del régimen de acceso y conexión está bifurcado desde el punto de vista competencial. Hay aspectos que competen al gobierno y aspectos que competen a la CNMC, y de ahí que ese desarrollo normativo se bifurque en dos normas reglamentarias, el recién mencionado Real Decreto de Acceso y Conexión, el Real Decreto 1183, y por otro lado la circular de acceso y conexión, la circular 1/2021 de la CNMC, y muy recientemente, hace escasamente algo más de una semana, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de especificaciones de detalle que regula, o mejor dicho, que desarrolla la circular de acceso y conexión de la CNMC, y que prevé ya el hito clave y decisivo de la publicación en las plataformas digitales de los gestores de las redes de transporte y distribución, de las capacidades de acceso disponible en las redes, que dotará de la debida transparencia al régimen de acceso y conexión y que, sobre todo, pondrá finalmente término a la moratoria en el otorgamiento de nuevos permisos de acceso y conexión. Por tanto, el día 1 de julio, a las 8 de la mañana, como digo, esa información tendrá que estar, esa información sobre la capacidad de acceso disponible en las redes tendrá que estar publicada por los gestores de redes en sus respectivas plataformas, y en ese mismo momento, como digo, finalizará también la moratoria al otorgamiento de nuevos permisos de acceso y conexión a la red. Lo hará algo más tarde de lo que en puridad preveía el Real Decreto Ley 23/2020, que decía que la moratoria duraría hasta que se aprobaran y entraran en vigor el Real Decreto de Acceso y Conexión y la circular de acceso de la CNMC, aunque, como saben, el Real Decreto 1183, en su disposición transitoria octava, difirió o prolongó, si se quiere, la moratoria
hasta el momento en que se publique en las plataformas de los gestores de redes la información sobre capacidades de acceso disponibles y, como digo, eso finalmente sucederá a las 8 de la mañana del día 1 de julio. Por tanto, el aparato regulatorio del nuevo aparato regulatorio de las energías renovables, podríamos decir que está ya a punto. Y concluyo finalmente con un cuarto bloque sobre transición energética y seguridad, y seguridad jurídica, que es una cuestión a la que también he visto que se ha dedicado alguna atención en el marco de alguna de las sesiones, una de las mesas, este magnífico congreso. Y aquí debo comenzar diciendo algo similar a lo que antes decía en relación con la transición justa, equitativa e inclusiva. La transición energética no puede ser, decíamos, no podrá ser exitosa si no es una transición justa, o mejor dicho, si no es percibida como una transición justa, pero tampoco podrá tener éxito si no es una transición que atienda a la seguridad jurídica, porque la transición, ya lo hemos comentado anteriormente, tiene costes, requiere inversiones masivas en nuevas tecnologías y en nuevos vectores energéticos, y la inversión requiere seguridad. Esto no cabe la menor duda, no hay inversión o no hay inversión asequible para los consumidores sin seguridad jurídica, sin protección de la confianza legítima, sin estabilidad regulatoria. Ahora bien, esto naturalmente no puede significar al mismo tiempo que pueda haber transición energética sin cambios regulatorios. Al contrario, la transición energética es por definición un proceso disruptivo. Requiere modificación de la regulación. El cambio regulatorio es inherente a la transición energética, pero debe conciliarse con los imperativos de la seguridad jurídica y de la protección de la confianza legítima. Pero los imperativos de la seguridad jurídica y de la protección de la confianza legítima, naturalmente, no consisten en vedar el cambio regulatorio. Si se vedara o se imposibilitara el cambio regulatorio, simplemente la transición energética no sería posible de raíz. Lo que se trata es de que las condiciones en que se realice la transición energética y los cambios regulatorios imprescindibles para poder conducir regulatoriamente la transición energética se haga en términos conciliables con la seguridad jurídica y con la protección de la confianza legítima. Eso no significa ni siquiera que los cambios regulatorios no puedan impactar en las instalaciones y en general en las actividades previas a la entrada en vigor de los cambios regulatorios. No solamente deberíamos decir que la transición energética no es posible sin cambio regulatorio. Debemos decir incluso más. La transición energética no es cabalmente concebible sin cambios regulatorios dotados incluso de retroactividad. Retroactividad impropia, pero retroactividad, porque son cambios que, al menos pro futuro, no pro pretérito, pero pro futuro, impactarán en actividades que iniciaron su andadura bajo un régimen jurídico distinto, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de los cambios regulatorios. Pero no podemos pensar que la transición energética es abordable mediante cambios regulatorios que solamente puedan afectar a instalaciones, actividades y sujetos que inicien su actividad con posterioridad a la entrada en vigor de dichos cambios regulatorios. Aquí concluyo señalando algunos rasgos que incorpora la más reciente regulación y que yo creo que denotan, digamos, esta preocupación en materia precisamente de régimen retributivo de las energías renovables. Todos ustedes habrán reparado ya hace un par de años en que se ha dotado a la generación renovable anterior al año 2013, es decir, a la generación
que resultó frontalmente impactada por los cambios regulatorios que se operaron en el año 2013. A esa generación se le ha dotado de una estabilidad a través de la intangibilidad, de la garantía de la intangibilidad de la tasa de rentabilidad para dichas actividades durante 2 periodos regulatorios añadidos al primer periodo regulatorio 2013-2019, de tal modo que la generación renovable anterior al 2013 podrá acabar gozando de una estabilidad retributiva de al menos 18 años, 3 periodos regulatorios con tasa de rentabilidad intangible, y que en buena medida viene a restañar el daño que la reforma del año 2013 objetivamente produjo a los productores de energías renovables acogidos al régimen, al llamado régimen económico primado. Pero también vemos manifestaciones de esta preocupación en recientes cambios regulatorios relevantes, algunos de ellos todavía proyectados, como pueda ser el régimen transitorio y de compensaciones y exenciones en el proyecto de ley recientemente remitido a las Cortes de creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que tiene por objeto distribuir entre todos los subsectores energéticos la financiación del coste del régimen retributivo específico de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. También lo vemos en la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con regímenes transitorios prudentes, cuidadosos, por ejemplo, en relación con la prohibición de nuevas actividades de explotación de hidrocarburos o de minerales radiactivos. O lo vemos, en fin, también precisamente al hilo de la reciente polémica sobre los nuevos periodos horarios de los peajes de acceso a las redes y de los cargos del sistema eléctrico, que constituyen el componente regulado del precio de la electricidad que abonan los consumidores, si atendemos a lo previsto en la disposición adicional primera de la circular 3/2020 de metodología de peajes, donde se prevé también una revisión dinámica, un escrutinio permanente de las nuevas metodologías tarifarias y su examen, como digo, sostenido en el tiempo a través de un grupo de trabajo integrado por todos los actores y en particular por los consumidores para explorar en su caso la necesidad de todas aquellas revisiones y mejoras que la propia evolución también de las pautas de consumo y de los impactos que las nuevas metodologías puedan producir en los distintos colectivos de consumidores puedan ameritar. Bueno, no quiero extenderme más porque el tiempo que se me había encomendado es limitado. Ciertamente empezamos con un pequeño retraso, pero yo creo que ya lo he recuperado. Así que pongo punto y final aquí a mi intervención, sin antes reiterar mi gratitud y reconocimiento a los organizadores de este congreso. Yo creo que merecen una sincera y efusiva felicitación por este congreso, y para mí, repito, ha sido un inmenso honor y una gran satisfacción poder haber participado en el mismo y hacerlo además destacadamente con esta intervención, con esta conferencia de clausura. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias y permanezco a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias, Mariano. No obstante, parece que hay alguna pregunta pendiente que la quiere hacer la profesora Susana Galera. Sí, buenos días, interesantísima tu
tu exposición, profesor García-Lupo. No obstante, has concluido, después de toda la exposición de los sucesivos cambios normativos, de que prácticamente en renovables el marco regulatorio ya está listo. Entonces yo me pregunto si esa disposición adicional 11ª de la Ley de Cambio Climático y la Transición Energética, que remite la regulación de todo el PAC que hace posible el cambio de modelo, es decir, el agregador, el almacenador, la participación de los consumidores, el plan de inversiones para la ejecución, si esa remisión no está creando una asimetría o no puede crear una asimetría entre descarbonización y despliegue en el modelo centralizado de renovables y el cambio de modelo hacia un modelo descentralizado. Mariano, si te sabes esta pregunta, te subimos de sobresaliente a matrícula de honor. Bueno, no sé si debo intervenir ahora o espero alguna otra intervención o cierro con esta. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, Susana, querida Susana, por tu pregunta, que la juzgo muy oportuna. Es evidente que, bueno, lo decíamos antes, una característica principal de la regulación energética y mucho más en un contexto de transición y en un contexto disruptivo como el que afronta la transición energética, es una regulación dinámica. Aquí realmente nunca se pone punto y final a nada. Y lo que está sucediendo precisamente estos últimos días así lo pone de manifiesto. Entrada en vigor de una nueva metodología tarifaria y debatimos sobre la bondad de la misma al cabo de pocos días. O, por ir sin mencionar otro aspecto polémico reciente, en el ámbito de la regulación energética, la presentación de un anteproyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico. Por tanto, un genuino punto final no hay nunca. Pero no podemos dejar las metas volantes permanentemente abiertas. Claro que la propia Ley de Cambio Climático y de Transición Energética prevé la necesidad, digamos, de revisitar cabalmente todas las piezas del modelo regulatorio. Y hay además nuevas piezas muy relevantes que, como todos perfectamente sabéis, porque las habéis tratado en este Congreso, están todavía pendientes del necesario desarrollo normativo. Lo mencionábamos anteriormente, dentro de lo que son los nuevos actores, los nuevos sujetos, la agregación de demanda, las comunidades energéticas. Pero eso no debe embridar al menos que una de las partes del modelo, que es, digamos, el modelo estricto, el régimen estricto de energías renovables con sus dos componentes fundamentales, régimen retributivo y régimen de acceso y conexión a la red, pueda desplegar en toda su extensión los efectos que se precisan para que se pueda producir esa penetración masiva anual de energías renovables. De ahí que fuera tan relevante ultimar estas piezas regulatorias, entre otras cosas, para que se pudiera poner fin a la moratoria, al otorgamiento de nuevos permisos de acceso. Moratoria que tenía sentido mientras no estuvieran adecuadamente ultimadas las piezas de este modelo regulatorio. Ahora, evidentemente, coincido contigo plenamente, Susana, en que esto no es un punto y final, es un punto y aparte. Ahí está la disposición adicional 11ª, la necesidad, como digo, de seguir monitorizando dinámicamente todas las piezas de este paquete regulatorio y en particular incluso de algunas figuras que son absolutamente imprescindibles para avanzar en algunos de los objetivos de la transición energética. Pudiéramos pensar que no tanto en el de la descarbonización, más en el de la descentralización o de la digitalización, pero lo cierto es que sin nuevos hábitos de consumo eficientes, sin autoconsumo individual y colectivo, sin agregación de demanda, sin comunidades energéticas, por más que podamos descarbonizar la matriz de generación, no lograremos
la consecución cabal del objetivo de descarbonización. De modo que yo creo que el punto y seguido en el que estamos en la actualidad nos permite ser razonablemente optimistas o nos permite estar razonablemente satisfechos, pero queda mucho recorrido regulatorio por delante. Muchas gracias. Vale, no, decía que la conferencia de Mariano nos ha resultado sobre todo estimulante para continuar en la tarea, en la colaboración de las diferentes universidades, afrontando nuevos desafíos de estudio para tratar en congresos como este, y a eso les invitamos a todos. Buenas tardes, que disfruten del fin de semana y hasta siempre.